pantalla. Si se escuche también me indican cualquier cosa. Bueno, con base a la sesión pasada, estábamos checando qué criterios tomar en cuenta a la hora de seleccionar un método analítico. Y recuerden que eran tres, cuáles eran las en los que se clasificaban y que esos respondían a estas 6 preguntas. Recuerdan que eran 3 los que habíamos tomado en consideración. ¿Cuáles son? Tres criterios generales, ¿cuáles eran? A ver, Guillén Trejo, ¿me escucha? Bueno. Coronan Pedrosa. Alba Morales. Buenas tardes, profe. Tardes. Creo que me estoy confundiendo de información, pero no sé si sea correcto, pues, pero Ajá. no era precisión, lo de límite de detección, intervalo lineal, no me acuerdo la Eh, verdad. eh, Tienen que ver, esos ya son los criterios de calidad, pero antes Ah, de eso hay una clasificación. Los 3, ¿cuáles eran? no recuerdo, profe, la verdad. Ok, Gustavo, No, no te preocupes. Miriam, Era definición del problema, ok. parámetros de calidad y características generales. Ujú. Esos eran todos. Definición del problema, parámetros de calidad, como lo mencionaron, y de igual forma Gustavo lo mencionó, y las características generales. Entonces, así de sencillo es esa parte. Recuerden que resolviendo estas 6 preguntas hacen semejanza a esos 3 factores que acabamos de definir. Entonces, dentro de los criterios numéricos, recuerden que habíamos checado cuáles son los criterios de calidad. Entonces, los que checamos son precisión, sesgo, sensibilidad, límite de detección, intervalo y selectividad. Habíamos checado la precisión. En este caso, ¿qué nos va a medir en este caso la precisión? ¿Qué nos indica? ¿Cómo se le conoce precisión o reproducibilidad? Que nos indica qué tanto se puede en este caso llevar a cabo un método o un protocolo. Las características entonces del método tienen que tener cierta precisión, que donde se lleve a cabo y quien lo lleve a cabo debe arrojar el mismo resultado. Todos los que llevan a cabo ese protocolo o ese método tienen que llegar a un mismo resultado, siguiendo esa técnica o ese método. A eso nos referimos como precisión. Sesgo, recuerden que es dependiendo con base a las interferencias que pueden existir. En este caso, estos sesgos, las interferencias las podemos ir disminuyendo con base a la curva de calibración. En el caso de la sensibilidad, recuerden que debe de presentar ese método generalmente tiene que presentar ciertos sensores, puede ser el método, puede ser el instrumento, ciertos detectores para identificar, en este caso, esas pequeñas variaciones. A eso nos referimos con base a un instrumento, pero la sensibilidad también va a estar dada con base a una curva de calibración, que era lo que estábamos checando cuando realizamos una curva de calibración. Dependiendo cómo nosotros realicemos las soluciones patrón, va a depender la sensibilidad también del instrumento o del método que estemos empleando. Límites de detecciones, acuérdense que aquí tomamos en consideración hasta qué mínima concentración, hasta qué máxima concentración va a medir en este caso el método. También va a depender de qué, también puede depender de la curva de calibración. Al igual que el intervalo lineal, también depende de la curva de calibración.
Sin embargo, aquí es elegir los intervalos a los cuales vamos a estar realizando las soluciones patrón o las distintas soluciones patrón. Y la selectividad es ir disminuyendo en este caso todas las especies químicas que pueden estar en este caso interfiriendo al analito, a lo que vamos a medir. Con esto habíamos llegado a lo que es la curva de calibración. Ya checamos qué es la curva de calibración. Habíamos definido que es un método analítico que nos sirve para identificar o para determinar concentraciones, donde se basa en la relación entre quién y quién, se basa en la relación de Y contra X. Entonces, ¿cómo se realiza? Vamos a primero identificar qué vamos a analizar. Con base a eso realizamos una solución madre del reactivo que identificamos, seguido de la realización de las soluciones patrón, que ya son diluciones. Ya que tenemos las soluciones patrón, lo llevamos al equipo y nos va a arrojar ciertos resultados. Ahora sí, arrojándonos ciertos resultados, vamos a llevar a graficar. Ya dentro de la gráfica, recuerden que aplicamos la regresión lineal y obtenemos también la ecuación de la recta y R cuadrado, que también nos sirven para identificar qué tanta relación o qué tanta proporcionalidad existe entre Y X, que es lo que se basa en R cuadrado. Para eso habíamos realizado un ejercicio. No sé, ¿lo realizamos o no lo realizamos ese ejercicio? Parece que sí, ¿no? Yo ya recuerdo que sí lo realizamos. Sí, profe. Entonces, ok, gracias. Vamos a ejecutarlos. Habíamos dejado unas tareas. Entonces, número 1, número 2, los ejercicios. ¿Quién los realizó los ejercicios? ¿Hay Yo, dudas, profe. mejor dicho? Ok, Alan. ¿Cuánto nos dieron los R cuadrados, Alan? Muy cercano a 1. Bueno, 0.99 y decimales. Ok. ¿Y el segundo? No tengo abierto el archivo ahora, pero más o menos lo mismo. No bajaban de 0.9, entonces son muy buenos. Ok, vamos a checarlos entonces. Vamos a realizarlos para ir finalizando esta parte. Entonces voy a dejar aquí de compartir. Muy bien, entonces ahí tenemos el Excel y vamos a graficar concentración versus señal. Tenemos los datos, quiénes van en concentración y estamos mencionando que en el ejercicio número 1 nos dice determina la ecuación de la curva si se tienen los siguientes valores. Entonces las concentración 5, 10, de ahí se brinca 20. A esto nos referimos como los intervalos. 50. Las señales que corresponden a estas concentraciones me indican si hay algún error para que lo vayan checando con base a lo que ustedes hicieron. Aquí es uno. Muy bien. Para el primer ejercicio, nos piden en este caso la ecuación de la recta.
Entonces, insertamos una gráfica. Recuerden, ya tenemos los datos, ya saben cómo sacamos los datos a partir de una curva de calibración y obtenemos esta recta. Ok, nos vamos a la pendiente y agregamos línea de tendencia. Y aquí por default está seleccionado lo que es lineal. Entonces nos vamos a la ecuación del gráfico y a presentar los valores de R. Entonces, obtenemos estos valores. Y igual a 0.0064x menos 0.0076 y un R cuadrado de 0.9997. Nos indica que existe un grado de proporcionalidad entre quién y quién, entre nuestras variables y nuestras variables x. X recuerden que siempre es concentración. Entonces, nos indica que estos datos o que pueden ser más fiables a la hora de determinar este resultado. Ok, este ejercicio nos pide como inciso B, nos dice, calcula la concentración de arsénico cuando una muestra de una señal de 1.5. Entonces, aquí ponemos la señal, vamos a poner aquí, muestra. Y la muestra, en este caso, da una señal de 1.5. Y nos piden identificar cuál es la concentración, fíjense bien, cuál es la concentración a una señal de 1.5. Entonces tenemos que verificar esta parte. A ver, quiero escuchar cuáles son los resultados que les dieron a ustedes. A ver, resultados, por favor. Adrián, vamos a comenzar por orden de lista aquí en Meet. ¿Qué resultado te dio, Adrián? Gutiérrez Reyes. Es que no me quedó muy clara esa parte, profe. No los tengo. Ok. Gutiérrez Martínez. Ahí me escucha, profe. Sí, te escucho bien. Deje que abra mi ¿Cuánto te archivo. dio? Déjeme Ah, ok. Para el inciso A me dio Mientras en lo que abre, 238.85 en concentración de partes por millón. 238. Sí, Ok, ok. era una concentración de, no, a ¿Y una el señal. siguiente inciso? Ah, ahí no sé, me dio negativo y se me hizo raro para la absorbancia. Menos Ah, ok. Ahorita vamos a checarlo. 0.00354. Muy bien. Sí. Ok, gracias, Alan. Alba Morales, Gustavo, ¿cuánto nos dio? Todos, por favor, tengan a la mano el dato para que sea más fluido esto. Tampoco me salió, profe. Ok. Cristina, Guillén Trejo, Jessica, Jessica Michelle,
Tampoco me salió, profe. No le salió. Kitsia Camila, Lilian Guadalupe, Profe, yo no le di en guardar a mi archivo y solo se me guardó el primero que hicimos de ejemplo. tú hiciste el que hicimos aquí. Sí, es que hice los dos, pero no me fijé que el otro no lo guardé. Ok. Lorenzo, Lo tengo en mi compu, profe. Y ahorita estoy en el celular. pues les dije que con tiempo, hombre. Ahí chécalo. María Sí, Guadalupe, ahorita lo abro. ok. Mari Carmen Ortega, Mora Tapia, Presente. Yo no le entendía esa parte, profe. ok. No supe cómo hacerlo. Noemí Garfias, Profe, yo para esa parte la sustituí en la ecuación, no sé si era así. sí, tiene que ver con la sustitución de la ecuación Y y me salió despeje. 235, pero pues se me hizo una cantidad muy grande. Eh, lo que pasa es que estás hablando que la señal también incrementó. Fíjate las señales que tienes Ajá, de 0.0 y tantos, y fíjate ahora que nos están pidiendo una señal de 1.5 que es bastante extensa. bueno, sí, Van a ser una entonces tal vez sí. diferencia. Ujú. Oscar Pérez, Me salió perdón. 2.35. ¿Y en la señal cuánto te da? Mm, Ay, esa no la saqué, nada más saqué la de 1.5. Ok. Bueno, Oscar también ya se salió. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Hasta aquí sacábamos lo que es esta parte, ¿no? Entonces, queremos checar que la ecuación de la recta, que si este modelo matemático, por eso es la regresión lineal, para identificar si el modelo matemático se está ajustando al comportamiento, en este caso, del analito. Y vemos que R cuadrado de 0.99 es muy cercano aquí al 1. Entonces quiere decir que si hay una proporcionalidad y quiere decir que también sí vamos a estar tomando en cuenta que se está ajustando el modelo matemático con respecto al comportamiento del analito. Entonces, ¿cómo le hago para identificar esta parte? Bueno, tenemos en cuenta que para eso es la ecuación de la recta, porque estamos definiendo qué es la ecuación de la recta. Y es igual a mx, en este caso, menos 0.0076, que sabemos que es positivo, ¿no? Y es igual a mx más b. Más sin embargo, en este caso nos está dando un sentido negativo. Entonces aquí tomamos en cuenta que mx, m es el qué, grado de inclinación de quién, de la pendiente, y que es b, es el intercepto a donde va quién, la pendiente. Entonces, en ese sentido, lo que podemos tomar en consideración es que podemos continuar con los ejercicios. Quiere decir que los valores que podamos obtener van a ser más exactos, más allegados hacia dónde, hacia los resultados correctos o reales, vamos a hablarlo así. Se asemeja más a un resultado real. Ok, entonces, ya que tenemos esto, nos piden identificar la concentración a una señal de 1.5. Para eso, ¿qué hacemos? Pues vamos en cuenta nuestro modelo matemático. Para eso vamos a ver que el comportamiento del analito, como lo estamos viendo en esta gráfica, se está apegando al comportamiento de la ecuación de la recta. Para eso tenemos
¿Qué estamos identificando? ¿Qué buscamos? La muestra, buscamos la concentración. Por lo tanto, aquí en el eje X tenemos la concentración y tenemos que aquí en la ecuación de la recta, Y es igual a 0.0064X. Entonces, ¿quién es X? Pues sabemos que es la concentración. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? De esta forma de Y es igual a mx más b, que es la ecuación de la recta. En este comportamiento nos da sentido negativo. Y lo que queremos es despejar x. Entonces vamos a despejarla directo de esta ecuación del comportamiento del analito, modelo matemático. Entonces tenemos x es igual a y más b sobre m. Despejando esto de aquí. Entonces, sustituyendo valores nada más, tenemos de y. ¿Cuánto es el valor de y? Entonces, y tenemos que es 1.5. Más b, tenemos que es 0.0076. Vamos a ponerlo en paréntesis para poderlo diferenciar. Sobre m, ¿cuánto tenemos que vale m? 0.0064. Ok, ¿cuánto nos da, por favor, aquí? Hagan ustedes también, por favor. ¿Cuánto les da ahí? Bueno, aquí voy a borrar la B. Profe, ¿Mandé? en la concentración 5, en la fila 5, la A concentración ver, 30, dígame. la señal es 0.1802. Le falta un 0 entre el 18 y el 2. A ver, ¿en qué número, por favor? La fila 5, en la señal. Ok, en la fila 5, la de 30 es 0.0. 18012. El 0 va entre el 18 y el 2. Ok, aquí está correcto. Sí. Muy bien, gracias por comentarme. Sí. Tienes razón. Ok, este valor se podrá cambiar con respecto a este. Sí, sí nos puede llevar a cabo un cambio. Fíjense bien. A eso me refiero con que a la hora de también puedo yo plasmar. Si yo plasmo, como en este caso, si me paso un número, también puede ser un tipo de sesgo. Voy a graficar otra vez para que vean la diferencia. ¿Qué tanto modificamos con ese valor que acabamos de corregir? Entonces, listo. ¿Cuánto nos está dando? El grado de la inclinación de la pendiente permaneció igual. .0077 y acá teníamos 0.0076. Sí hubo un cambio aquí, entonces vamos a corregirlo. 77. Muy bien, entonces continuamos. Ya lo tenemos. Entonces, que primero vamos a hacer 1.5 más 0.0077 entre 0.0064. Entonces, a mí me da un valor de 235.5781. Sí, sí, Vamos a redondear. ¿Sí? Si gustan, generalmente en estos casos, como estamos hablando de concentración, pues vamos a manejarlo 235.5 de concentración. ¿Qué concentración tenemos en qué unidades? Partes por billón.
es Una el duda, eje de profe. las X. ¿Perdón? Una duda ahí. A ver, Eh, dígame. yo en los dos ejercicios agregué un blanco y me cambia un poco los resultados y el modelo. No sé si tenga Ujú. que ver porque ya revisé los Ah, demás valores y están bien, menos el blanco que yo sí lo tomo en cuenta. Mm. o sea, tú tomaste en consideración el cero, Sí, el punto de origen. Sí, sí te puede variar, ¿eh? En el cero. Ok, no hay problema, Alan. También está correcto tomando en consideración un blanco. Entonces, nada más aquí, con base a las experimentaciones, se realizan así los blancos. Perdón, las soluciones patrón. Entonces, hay veces que tomamos en consideración el blanco y a veces que no lo tomamos en consideración. En este caso no se toma en cuenta en consideración debido al ejercicio nada más. No nos lo está plasmando el ejercicio, pero no hay ningún problema en que lo hayas efectuado. Obviamente, si lo ponemos en ceros, pues nos va a cambiar el punto de origen. O si nos va a cambiar pues un poco el grado ahí de la pendiente y el punto de origen. Entonces no hay ningún problema, es correcto, más sin embargo hay que apegarnos nada más a lo que es el ejercicio, con fines pues nada más prácticos. A la hora que sí vamos a la práctica, ahí sí tenemos que tomar en cuenta entonces el blanco, no hay ningún problema, también es correcto. Entonces, sin tomar en consideración lo que son los blancos, nos da 235.5 y tomando en consideración el blanco, pues nos va a cambiar, nos va a dar aproximadamente, creo que 238 Alan. sí, Ok, Alan, gracias. sí, por nada. Muy bien, entonces, eso es lo que nos lleva a la mayoría. Ok, ese es el inciso que hicimos. Entonces aquí, X es igual a 235.5 partes por billón. A esto corresponde la concentración en esta señal. Ahora vamos con el siguiente inciso. El siguiente inciso nos está pidiendo, dice, calcula la señal que debe corresponder a una concentración de 0.2. Ahora fíjense, estamos buscando la señal a 0.2. Entonces, tenemos una concentración de 0.02. A ver, déjenme ver si está correcto o no. Es 0.2. 0.2. Ahora es al revés. Ahora, con base a la concentración, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar aquí ahora la concentración, tenemos que llegar hasta verla, en este caso, la señal o la absorbancia, que es lo que estamos midiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues otra vez tenemos el apoyo de quién? De esta ecuación. Para eso nos sirve de estas dos formas la ecuación, por eso son como ejemplos. Entonces tenemos que vamos a buscar en este caso, ya tenemos la concentración. Entonces tenemos Y, vamos a sustituir directamente 0.0064 por X. ¿Cuánto vale X? 0.2, que es el valor de la concentración, menos 0.0077. Entonces, Y es igual a, ¿cuánto nos da aquí? Pero vamos a ejecutar la operación. Bueno, nos arroja un valor de menos 0.00642 de absorbancia. ¿Qué significa esto? Aquí es donde les digo, ustedes tienen que analizar estos tipos de resultados. Nos está dando un valor negativo, que es igual a menos 0.00642. ¿Quién me dice qué analiza de ahí?
Para esto los voy a poner en contexto entonces. Fíjense bien, la absorbancia es la capacidad de las moléculas, es la capacidad de los iones, la capacidad de las partículas o la capacidad en general de una sustancia para absorber radiación electromagnética. Eso es la absorbancia, está absorbiendo radiación electromagnética, que es el equipo, esto lo hace precisamente el equipo, con base a la señal. Entonces, fíjense bien aquí en nuestros comportamientos. A una concentración de 5 nos da una señal está absorbiendo proporcional a la cantidad de moléculas o a la concentración de 0.0247. Si seguimos aumentando la concentración hasta llegar a 50, nos da 0.31289. Entonces, eso es la absorbancia, fíjense bien. Entre más concentración, mayor capacidad de absorber quiénes, las moléculas o lo que tengamos de la solución del analito. Ahora, fíjense bien aquí, nosotros, pregunta, ¿tenemos aquí un valor negativo? No, no tenemos un valor negativo. Entonces, ¿por qué nos está arrojando un valor negativo? ¿Dónde entraría el 0.2? Pues aproximadamente en este rango, menor a este todavía. Entonces, a lo que voy es, fíjense bien, si estamos hablando que la absorbancia es la capacidad de absorber o de retener, en este caso, la radiación electromagnética que es empleada por la señal o por el equipo, entonces podremos encontrar un valor de menos absorbancia. ¿Qué significa eso? Que estaremos encontrando un menos está absorbiendo la radiación electromagnética. Podemos encontrar un menos absorbancia o menos está absorbiendo algún tipo de radiación electromagnética, pues no directamente. Aquí generalmente cuando encontramos estos tipos de valores, los vamos a encontrar o esto significa cero, ¿qué quiere decir que no está absorbiendo? Que a esta concentración es muy baja como para que pueda en este caso absorber. Eso es lo que nos indica en una primera instancia, que la concentración es muy baja, ¿ok? Por eso nos está dando valor negativo. Pero no, aquí fíjense bien, si tenemos una concentración de 0.2 significa que sí está existiendo moléculas ahí, que existen moléculas, átomos, o que sí hay un analito que sí puede retener en este caso la radiación electromagnética, que es la señal. Entonces no podemos tener generalmente un valor negativo. ¿Cuál sería aquí entonces? Quiero que le analicen, porque a esto se van a enfrentar ustedes. A este tipo de situaciones se van a tener que enfrentar. ¿Por qué dio un valor negativo? Uno, ya vimos que la concentración es positiva, está correcta, hay moléculas y tienen que la capacidad de absorber. ¿Por qué dio negativo ahí? La ecuación de la recta y r cuadrado también corresponden bien, están correctos. Entonces no hay ni para dónde hacerse ahorita, pues la ecuación y la curva de calibración está correcta. Todo fue realizado de buena forma, está bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, díganme ustedes. ¿A qué conclusión llegarían? Y son de los criterios de calidad que acabamos de checar o de repasar. ¿Cuáles creen que serían? Pues aquí aplican dos criterios que acabamos de ver, que son el límite de detección, es decir, que la concentración más baja. Aquí la concentración más baja fue de 5. Aquí tal vez para poder detectar esta, sí nos podría funcionar. Más sin embargo, tenemos que disminuir más lo que es nuestros intervalos. ¿En qué sentido? Tenemos que tomar, por ejemplo, desde 1, desde 0.5, aquí estamos en 5, podemos tomar 3, podemos tomar 1, podemos tomar 0.5, 0.1, para que tenga mayor rango y poderlo identificar. Entonces, aquí tiene que ver entonces, número 1, límite de detección y los intervalos lineales. Hasta que entonces no nos indicó
no nos alcanza a medir, por eso nos está dando un valor negativo. ¿Con base a quién? Con base a la curva de calibración. Es lo que tienen que ir identificando. Entonces, con eso resolvemos ese ejercicio y son los valores que nos están dando. Vamos a resolver el siguiente. Por favor, ahí también lo checan. En caso que exista algún error, pues ya los vamos identificando. Entonces, del ejercicio número 2, tenemos otra vez concentración y tenemos la señal que es la absorbancia. Acuérdense que es la absorbancia. Aquí tenemos que va el rango, el intervalo de 5, 10, 15, 20, 25 y 30. De señales, aquí nos da 0.001, 0.0015, 0.002, 0.0035, 0.006, 0.009. Listo. Insertamos una gráfica de dispersión y obtenemos este resultado. Fíjense bien, antes de que podamos realizar lo que es la regresión lineal, yo creo que este comportamiento ya podemos definir a lo mejor qué proporcionalidad hay aquí. Fíjense bien, ¿existirá proporcionalidad entre nuestros valores? Pues no, la proporcionalidad, sí hay una determinada proporcionalidad, mas sin embargo es baja o tiende a disminuirse. Para que exista una buena proporcionalidad, tenemos este comportamiento que estamos viendo en esta gráfica. Y aquí, miren, tenemos este tipo de comportamiento. Vamos a ver numéricamente cómo, cómo se ajusta el modelo matemático al comportamiento del analito con base a este tipo de resultados. Entonces, fíjense bien. Fíjense que aquí pasa lo que es la regresión lineal. 2 puntos, 1, 2 puntos son los que sí están coincidiendo, entonces tiene baja proporcionalidad. Entonces esperamos un valor de R disminuido. Y si encontramos un valor de R menor a 0.99 o 0.96, esos valores quiere decir que no vamos a obtener los valores reales, no estamos apegándonos a los valores reales. Entonces, en ese sentido, lo que podemos cambiar es, pues tenemos estos dos valores que nos están afectando, se están desapegando de la regresión lineal. ¿Qué significa eso? Aquí podemos interpretar dos diferentes formas. Número uno, que, ojo, que al plasmar aquí, a lo mejor tuve un sesgo a la hora de plasmarlo, a la hora de tomar la muestra. Siguiente, aquí también puedo identificar que a lo mejor si el instrumento no lo calibramos, no lleva a cabo un determinado mantenimiento, pues también a eso se debe que nos esté arrojando este tipo de señales. Suponiendo que esté el instrumento bien, que todo esté en orden, si no es eso, entonces también aquí podemos checar un sesgo que nos puede indicar qué tanto nosotros estamos realizando las soluciones patrón de forma correcta. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, yo supongo que esta concentración es de 5, yo supongo que esta es de 20, más sin embargo, o en la forma real, si tuvimos algún tipo de sesgo a la hora de preparar la solución, entonces yo ya puse aquí suponiendo que es 5, más sin embargo, nos está cambiando la señal. Entonces, este instrumento generalmente no miente con respecto a lo que nosotros preparamos. Entonces, por eso les comentaba que estadísticamente donde mayor tipo de sesgos podemos encontrarse es a la hora del operador o cuando está manipulando el operador. Entonces, son las habilidades del operador. Entonces, ojo, esa es una. Y la otra, ¿qué podemos concluir con esto? Vamos a sacar el valor para poder sacar una conclusión. Entonces tenemos presentar gráfico y R cuadrado. Aquí lo tienen.
R cuadrado, ¿ya vieron de cuánto nos dio R cuadrado? R cuadrado nos dio de 0.89. A estos tipos de errores o tipo de variaciones, vamos a mencionarlo así, entonces nos van disminuyendo nuestro valor de R. Se va alejando más de dónde? De nuestro 1 o de nuestro coeficiente de determinación. Quiere decir que va disminuyendo la relación entre Y y la relación entre X. ¿Qué harían aquí ustedes? Aquí hay dos caminos. Número 1, determinar los resultados que nos están pidiendo. Y número 2, pues este es un valor bajo. Entonces, en este valor bajo, fíjense bien, lo que podemos hacer es replantear la experimentación. ¿Qué significa? Pues vamos a hacer un análisis para identificar dónde fueron los posibles sesgos. Y para eso, pues tengo que volver a repetir, voy a volver a realizar en este caso las concentraciones. Tengo que volver a hacer solución madre, tengo que volver a hacer soluciones patrón, pero con más cuidado para checar las pesadas, las medidas, los determinados volúmenes que vamos a necesitar. Hay que tomar mucho en consideración esos aspectos. Ya vieron cómo nos puede afectar en nuestra curva. Entonces, nos indica aquí este R cuadrado que el comportamiento del analito que estamos checando aquí no se está ajustando. Sí se ajusta, pero es mínimo, como lo pueden ver aquí. Sí se está ajustando, pero mínimo. Entonces nos indica que se desapega del comportamiento de la ecuación de la recta. Entonces a este modelo matemático no se está ajustando este tipo de comportamiento, como lo pueden ver aquí, miren. No se está ajustando directamente, por lo cual estos valores que podamos obtener aquí no serían tan reales. Más sin embargo, vamos a ver qué nos están pidiendo. Nos dice, determina la concentración del colorante que se absorbió con D, dando como señal 0.45. Entonces aquí tenemos una señal de 0.45. Estamos hablando de la muestra, donde nos están pidiendo la concentración. Nos están dando la señal. ¿Qué aplicamos aquí? Pues estamos identificando X es igual a Y, que nos da de 0.45 más 0.0017, que es de la ecuación de la recta, entre la pendiente, que nos está dando un valor de 0.0003. Entonces, X nos da de cuánto. Bueno, X nos está dando de 1505.66. Entonces, los valores a lo mejor sí están cambiando. ¿Por qué? Porque también nuestro R cuadrado es de 0.89. Más sin embargo, si no hay relación entre Y y X, si no hay una proporcionalidad, entonces esta ecuación tampoco va a tener una proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que este valor que estamos obteniendo se está alejando también de la realidad. Quiere decir que tiene ahí un grado de alejamiento de lo que es de los resultados reales. Por lo tanto, pues en estos resultados a lo mejor no serían tan confiables hasta que no se repitan los procedimientos. Bueno, ¿dudas hasta aquí?
Bueno, y con eso terminamos los ejercicios. Bueno, entonces continuamos. Ok, entonces vamos a continuar, si ya no hay dudas. Entonces vamos a comenzar a introducir lo que es una radiación electromagnética. Aquí, acuérdense que las radiaciones electromagnéticas generalmente presentan la característica de la forma de propagación de la energía, que es por medio de ¿qué? De ondas. A esto también le podemos conocer como un tipo de radiación por medio de ondas. En ese sentido, una de las características de estas ondas es que presenta una determinada longitud de onda que hace referencia en la distancia que hay entre cresta y cresta de una longitud de onda. A eso nos referimos como longitud de onda, esta diferencia. Y esta diferencia va a estar ligada o va a ser proporcional. Fíjense bien, ojalá no se les olvide, esta longitud de onda es proporcional al tamaño, en este caso, de la materia. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de esta longitud de onda, puede hacer un cambio o un efecto sobre algún cuerpo, pero dependiendo del tamaño del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que aquí en análisis instrumental va a depender mucho de la radiación electromagnética, específicamente dentro de esta radiación electromagnética de la onda. ¿Qué es lo que nos interesa entonces de esta onda? Pues la longitud de onda. Entonces, esta espectroscopía o este análisis instrumental se basa mucho en la radiación de válgame la redundancia, de la radiación o de la emisión, perdón, de la radiación electromagnética. ¿Qué significa? Que cuando estábamos viendo los equipos o los instrumentos de los componentes de este instrumento, estamos que necesitamos una fuente de radiación y en este caso la fuente de radiación es una luz. A esto es a lo que nos referíamos en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan un emisor de una señal para que esta señal produzca un cambio dentro de nuestra muestra y en respuesta tener nosotros ahí un registro, que es lo que queremos obtener en este caso del analito o lo que queremos determinar. Entonces, por eso se basan en la radiación electromagnética. Ok, fíjense bien entonces, de aquí que nos interesa la longitud de onda. Con base a la longitud de onda, recuerden, es proporcional a los cambios o a los cambios de sustancia o de tamaño de las sustancias o de la materia. Entonces, fíjense bien, aquí podemos identificar que aquí tenemos, como estamos hablando de entre cresta y cresta, de una radiación electromagnética, estamos hablando de la distancia que hay entre quién, entre la longitud de onda. Esto asemeja al comportamiento de qué o el tamaño de los edificios. Esa es una longitud de onda de un radio de 10 a la 3, de una longitud de onda. Imagínense, radio de 10 a la 3 es bastante extenso, por eso asemeja al comportamiento o al tamaño de los edificios. Si nos vamos hasta el extremo, en este caso la longitud de onda corresponde a un tamaño de qué? De los núcleos atómicos, de los átomos, de las moléculas, de los microorganismos, en el caso de la punta de una aguja, mariposas, humanos, etc. Entonces, si se fijan que una radiación electromagnética, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las formas de propagación de la energía? Pues con base a radiación electromagnética. En este qué sentido es la luz, uno de esos ejemplos, pues es la luz, por medio de ondas, ¿no? El sonido también se puede, por medio de vibraciones también se puede, en algunos casos. Entonces, en ese caso tenemos luz, esa luz que nosotros podemos observar, podemos identificar todas estas que podemos observar aquí las podemos encontrar, a la mayoría, dentro de la luz que podemos nosotros o que nos está rodeando. Entonces, en este equipo o en este tipo de análisis instrumental se basa en la importancia de la longitud de onda. ¿Por qué?
porque si nosotros queremos analizar moléculas, si queremos analizar átomos, si queremos analizar algún tipo de microorganismos, tenemos que identificar primero cuál es la longitud de onda específica para las moléculas. No le vamos a hacer pasar cualquier radiación electromagnética a cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque si yo le hago pasar una radiación cualquiera a por ejemplo, a un microorganismo, pues no le voy a tener ningún efecto. Sí voy a tener resultados, pero no son, como no es el tamaño específico en este caso de los microorganismos con respecto a la longitud de onda, pues no vamos a tener resultados correctos. Es más, hasta en algunos casos ni se puede identificar ni se puede medir. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en análisis instrumental con respecto a los métodos espectroscópicos? Que identifiquemos la longitud de onda. Eso lo tenemos que definir o lo tiene que definir el operador, o sea, ustedes. Ustedes tienen que definir primero la longitud de onda para poder identificar o determinar algún tipo de sustancia, microorganismo o cualquier tipo de elemento. A eso nos referimos con la longitud de onda y su importancia en estos métodos instrumentales. Entonces, generalmente en los equipos nos aparecen en los registros, en los menús, nos aparecen qué longitud de onda vamos a elegir para poder medir la sustancia que nosotros llevamos o la muestra que vamos a analizar. Entonces, primero, pues vamos a entender qué es esto, ¿no? Que todo viene de la radiación electromagnética, que es una forma de propagación de la energía. ¿Por medio de qué? Por medio de ondas. En este caso específicamente lo que interesa es que la longitud de onda. Ok, y lo que nosotros podemos observar aquí es esa misma analogía, es en cuestión de tamaños, es en cuestión de rango electromagnético, el espectro electromagnético, que podemos observar que con base a la frecuencia es de rojo hasta un color claro o blanco. Entonces aquí estamos tomando en consideración el infrarrojo y estamos tomando en consideración el ultravioleta. Y aquí en esta zona, fíjense bien, estamos o podemos observar el espectro visible. ¿Qué es el espectro visible? Es lo que se puede percibir a simple vista. En esta materia de análisis instrumental, lo que vamos a estar checando, lo que vamos a estar identificando es, en este caso, los espectros visibles, los ultravioletas y los infrarrojos. Vamos a checar más técnicas, sí, más sin embargo vamos a comenzar con estas más importantes y más básicas. Entonces, pero esto es en qué se basa todas esas técnicas. Entonces se basan todas en que están emitiendo una fuente de radiación que propiamente en los componentes del equipo o del instrumento se le menciona como emisión de la señal. A esto también se refiere como la señal. Es la señal que va a llegar hacia una determinada muestra para poder, en este caso, determinar o identificar algún motivo de interés o algún estudio que queramos realizar. Entonces es importante conocer estos puntos. Para esto tomamos en cuenta lo que es el espectro electromagnético. Aquí lo podemos ver más específico. Dentro de este rango que teníamos acá, es lo mismo, nada más que en este va en el sentido contrario. Aquí la longitud de onda generalmente la miden, como dice aquí, la pueden medir en metros, la pueden medir en centímetros, pero generalmente o lo más aplicado puede ser centímetros a la -1 o lo vamos a encontrar como nanómetros. La longitud de onda, como es una distancia entre cresta y cresta, entonces la vamos a medir en nanómetros, algo más pequeño, más en función a esto. Fíjense bien, entonces, en ese sentido, dentro de todo este espectro electromagnético, que es la forma en la cual se están agrupando las diferentes radiaciones electromagnéticas y su clasificación, es la forma en que se agrupan todos tipos de radiación electromagnética. Aquí encontramos rayos gamma, rayos X, hasta ondas de radio. En todo esto se engloba todos los tipos de radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que están emitiendo señales con respecto a unas ondas.
rayos gamma emiten ondas, rayos X también emiten ondas. Entonces son emisiones, en este caso, de energía en forma de ondas. ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Por qué es un espectro? Son diferentes agrupaciones, encontramos distintos. ¿Qué es lo que nos diferencia aquí? La longitud de onda, que es la distancia entre cresta y cresta. Ok, entonces en ese sentido, nosotros lo que vamos a estudiar dentro de este espectro electromagnético es lo visible. Generalmente vamos a empezar con el espectro visible. Este espectro visible consta de diferentes tonalidades o diferentes colores, que son azul, verde y semejante al rojo, o es la clasificación de lo visible. Es lo que nosotros podemos percibir. Entonces, si nosotros percibimos los colores, entran en este rango del espectro electromagnético. Ahora ya saben por qué es el color, ¿no? ¿Por qué se da el color? ¿Por qué observamos directamente el rojo? Todo esto lo encontramos en un solo haz de luz. En toda la luz que emite el sol, van inmersos estas tonalidades. De ahí viene lo que es el arco iris. Nada más que aquí es derivado de un efecto de dispersión. Entonces, por eso, esa luz que llega hacia la Tierra, en este caso, cuando tienen contacto, un ejemplo, con agua, con gotas de agua, actúan como lupas, en el cual están dispersando, están separando la luz que llega del sol, y como lo están separando, se lo separa con respecto a los componentes, y podemos observar en este caso ese fenómeno que es el arco iris. Más sin embargo, toda esa luz contiene o está formada por diferentes espectros electromagnéticos que dan los distintos colores. ¿Por qué observamos el azul? ¿Por qué observamos el rojo? ¿Por qué el amarillo? En este caso, quiere decir que cuando llega la luz sobre un determinado objeto, suponiendo que es el amarillo, quiere decir que está absorbiendo ese objeto, tiene la capacidad de absorber todo este espectro visible, todas estas tonalidades que podemos observar aquí. Absorbe todas, excepto el amarillo. Si el objeto es amarillo, va a absorber todas, excepción del amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que como está absorbiendo todo ese tipo de longitud de onda, absorbe todas las tonalidades, pero lo que podemos apreciar es lo que no, en este caso, es lo que no absorbe el objeto, que es lo característico al color. Si es azul, absorbe todas estas tonalidades a excepción del azul. Por eso es que nosotros lo podemos percibir. Si no lo está absorbiendo, quiere decir que lo está reteniendo. Y si lo está reteniendo, nosotros, en este caso, nuestra vista tiene esa capacidad de poderlo observar. A eso nos referimos con esos aspectos. Entonces, esto es también con lo verde, con cualquiera tonalidad, absorbe todo, menos el color que estamos observando. ¿Qué pasa con lo negro y qué pasa con lo blanco? De ahí viene una teoría, pues es la teoría del cuerpo negro, no sé si lo recuerdan, que es lo que habían visto en química. ¿Qué pasa con el color blanco? ¿Qué pasa con el color negro? ¿Por qué objetos, por ejemplo, negros, cuando se visten de negro, por qué presentan o por qué hay un aumento de calor? ¿Qué significa eso? Esto está ligado con estos puntos del espectro electromagnético. El negro, entonces, ¿qué tonalidades absorbe el color o objetos, mejor dicho, objetos negros? ¿Qué tonalidades los pueden absorber? Si aquí podemos identificar que no hay un negro directamente, no hay un color negro, no hay un espectro negro. Entonces, fíjense bien qué pasa con los objetos negros, qué sucede. ¿Por qué evitan vestirse de negro cuando hay bastante sol? O alguien que lo haya visto. Exactamente, porque hace bastante calor. Si te vistes de negro y sales al sol, tu energía va a ir aumentando. ¿Por qué?
porque lo negro tiene la capacidad, fíjense bien, lo negro absorbe todo este rango. Y lo negro generalmente, si hablamos con esta analogía, ¿en la noche pueden observar color? No, no, porque no hay una luz que esté emitiendo estos espectros que vemos aquí, no hay una luz que esté emitiendo estos espectros para que el cuerpo donde está siendo emitido la luz pueda absorber unos y en este caso rechazar otros que no está absorbiendo. Entonces lo negro en este caso absorbe todo, por eso no está emitiendo una coloración directa del espectro visible. Entonces lo negro absorbe todo y tiene la capacidad de absorber la mayoría o la mayor cantidad de energía. Es por eso que cuando salen el sol autos negros, vestimenta negra, absorbe bastante lo que es la radiación. Es de ahí la teoría del cuerpo negro, que todos los cuerpos tienen la capacidad de ¿qué? De absorber la radiación. En este caso, la tonalidad negra es la que absorbe la mayor cantidad de radiación. Por eso no está emitiendo ningún color. No emite color, solamente está absorbiendo. ¿Y qué es lo que emite? Radiación en forma térmica. Es lo que hace que aumente la temperatura o el calor derivado que tiene la mayor capacidad de absorción. A ejemplo, si nos vamos desde si quieren, una cartulina roja azul, en la noche no sigue siendo roja o azul. Para que sea roja azul, tenemos que observarlo durante el día, que tenga incidencia de la radiación electromagnética sobre esa cartulina para poder en este caso observar que alguna la absorbe, dentro de este espectro electromagnético la absorbe y alguna la está rechazando. Eso que está rechazando entonces es lo que nosotros podemos identificar ¿como qué? Como el color. Todos los colores que percibimos son porque no están siendo absorbidos sobre los cuerpos o sobre las sustancias, dependiendo de. Ahora, vamos al caso contrario. ¿Qué pasa con lo blanco entonces? Todo esto, aquí, el espectro visible es color blanco. Sus componentes del color blanco, de la radiación blanca, la que llega del sol o de la luz, cualquier luz entonces está compuesto por estos. Entonces, ¿qué hace que nos dé la tonalidad blanca? ¿Quién me dice? Es lo contrario al negro, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos dé esa tonalidad? ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando con este espectro visible? Si estamos hablando que es lo contrario a lo negro absorbe todo y no está emitiendo ningún color. Entonces, lo blanco es característico que no está absorbiendo ningún color. Lo negro absorbe todo, lo blanco no absorbe. Por eso lo estamos observando blanco. La radiación electromagnética entonces es característica o su naturaleza es blanca. Por eso es que también volvemos al mismo ejemplo cuando hace demasiado calor, porque lo blanco les piden vestirse de blanco o vestimenta blanca. ¿Para qué? Porque tiene menor capacidad de absorción. Entonces no absorbe estos tipos de tonalidades. Entonces generalmente el blanco no absorbe el espectro visible. Es por eso que lo observamos blanco, no lo observamos una coloración como en este caso los colores primarios o básicos del espectro visible, perdón. Entonces por eso es blanco y por eso es negro, derivado dependiendo de la longitud de onda. Y en esto se basa entonces la espectroscopía. Aquí tenemos el visible, vamos a enfocarnos también al ultravioleta y vamos a enfocarnos también al infrarrojo, a estos espectros. ¿Cercanos a quién? Cercanos a lo visible. Por eso los vemos aquí, en este caso. Entonces a eso nos referimos con espectro electromagnético. Muy bien. Esta radiación electromagnética puede presentar diferentes comportamientos, que son las propiedades ondulatorias y corpusculares. Es el comportamiento dual. Yo creo que ya están recordando a qué se refiere el comportamiento dual de la radiación electromagnética, o en este caso de la luz. Se puede comportar de dos formas.
Una se comporta como onda y la otra se puede comportar como materia. Entonces, dependiendo de dónde esté incidiendo esa radiación electromagnética, o va a tener un efecto como onda o un efecto como partícula. Entonces, con base a esta dualidad de la radiación electromagnética o de la luz, vamos a obtener 4 comportamientos. Número 1, que es la difracción, la dispersión, la refracción y la reflexión. Vamos a ver cada uno de ellos a qué se enfoca. Comenzamos con la difracción. Entonces la luz puede comportarse o se puede difractar. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que la luz, al incidir sobre un determinado orificio, al atravesar este orificio, fíjense bien cuál es la diferencia entre esto y esto. Conforme más vas alejando la luz, ¿qué se hace? ¿Se enfoca como un láser o se va expandiendo? Pues generalmente, como no estamos hablando directamente de un láser, estamos hablando directamente de una luz. La difracción es cuando este haz de luz, al atravesar un orificio, se expande, tiene ese tipo de comportamiento. No es directo a lo que es el orificio, no es proporcional o la simetría de, sino que al atravesar, y ustedes lo han observado, se expande. Eso es la difracción. Y esos comportamientos los observamos a la hora de medir las muestras. Está ocurriendo este fenómeno que es de difracción. El siguiente es la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Esto yo creo que todos lo han visto, es un prisma. Es el comportamiento, aquí llega un haz de luz, por ejemplo, haz de luz del sol, haz de luz de una lámpara, como quieran. Esto es lo que ocurre, les comentaba en los arcoíris, derivado de una gota, nada más que acá es una gota de agua. Una gota de agua hace que se expanda o actúe como lupa y actúa separando la luz, la está dispersando en sus diferentes componentes, que es el espectro visible. Entonces, ojo, también aquí encontramos los ultravioleta, no se les olvide, de aquí la secuencia. Entonces, en ese sentido, la dispersión es la separación en sus componentes de la radiación electromagnética. A esto se refiere con dispersión. Continuando, la refracción, cuando hacen incidir luz sobre un vaso de agua, ¿qué sucede? ¿Atraviesa directamente? No. Sí tiene un comportamiento como onda, pero no atraviesa directamente. Lo que es la refracción es que la radiación electromagnética, al estar en contacto, para que ocurra este fenómeno, generalmente lo observamos en agua, hay un cambio de dirección. Ya no es la misma dirección que podemos observar aquí. Y a eso se refiere con refracción, es el cambio de dirección de la radiación electromagnética. Ya cambió de ángulo, ya no es el mismo, o ya cambió la dirección. Eso también lo observamos en donde a la hora de medir. Entonces, de esto se está basando también los instrumentos o los equipos. Y también podemos observar con la cuarta, que es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Pues es lo que ocurre en un espejo, ¿no? O una determinada superficie. Cuando en este caso la radiación electromagnética tiene un efecto de rebote, podemos observarlo así, un efecto de rebote, se le llama como la reflexión, que es lo que ocurre cuando empleamos un espejo, ¿no? Incidimos un rayo de luz, la estamos reflejando. Si esa superficie es como espejo, más sin embargo tiene una irregularidad, entonces tenemos que la reflexión ya no va a ser homogénea, ya va a ser bastante dispersa. Entonces, esto es lo que podemos observar en algún tipo de muestras, que dependiendo del tamaño de la partícula o de la molécula, va a ocurrir una reflexión, porque ahí va siendo retenida lo que es la luz. Entonces, también puede ocurrir lo que es la reflexión. Hablando más directo de las propiedades mecanocuánticas, en este caso vamos a considerar 3, que es el efecto fotoeléctrico, que es la absorción y la radiación. Y estas 3 participan en un mismo procedimiento, o en este ejemplo también las podemos hacer notar. Entonces,
El efecto fotoeléctrico es cuando en este caso se hace incidir radiación electromagnética sobre cualquier objeto. ¿Y qué sucede ahí con si todos los objetos están conformados por enlaces químicos y esos enlaces químicos a su vez están unidos mediante los electrones? Entonces, cuando haces incidir radiación electromagnética específica para los electrones, ¿qué es lo que sucede? Que esa radiación es absorbida. ¿Qué es lo que está pasando con la materia? Que está aumentando la energía. Entonces, a nivel, en este caso, como dice aquí, mecano cuántico, ¿qué pasa con los electrones si están absorbiendo energía? Van aumentando de nivel hasta que llegan en un punto en el cual, si sigue la incidencia de la radiación, esos electrones son ¿qué? Son disparados. ¿Qué quiere decir? Que son sacados fuera del enlace que están formando. Sí, fueron aumentando nivel, más sin embargo también son, en este caso, arrancados ¿de quién? Del enlace o de los orbitales, como lo podemos observar aquí. Entonces, la radiación específica que va hacia los electrones para poder, en este caso, llegar a desprender esos electrones de los átomos o de los enlaces, es la radiación ultravioleta, que es en este caso el ejemplo que estamos pasando aquí en la imagen. Entonces, sobre una lámina de aluminio, de cobre o de oro, como quieran, se hace incidir eh, radiación electromagnética. ¿Qué es lo que hace primero la lámina? Lo que hace es absorberla. Entonces, por eso es una propiedad también, que es la absorción, absorber radiación electromagnética. Como resultado de esa radiación o de la absorción de la radiación electromagnética de las UV, entonces lo que hacen los electrones pues se excitan hasta desprenderse. Entonces aquí se excitan hasta desprenderse y van a dar hasta dónde, hasta acá. Solamente es un experimento aquí para medirlo en forma representativa. Ojo aquí, entonces ya absorbieron. Ahora también los cuerpos también tienen la capacidad de, así como tienen la capacidad de absorber, también tienen la capacidad de emitir una radiación. Entonces, cuando emiten la radiación en este sentido, está absorbiendo la radiación y la emisión que es los electrones que están siendo desprendidos. O si le pasamos otra, por ejemplo, el infrarrojo o luz, sí, luz infrarroja, radiación infrarroja, lo que va a hacer es que calentarse. Está absorbiendo la infrarrojo y como resultado de la radiación o de la emisión a esta radiación electromagnética es calentarse, está aumentando la temperatura y es una forma de emitir también radiación, en este caso puede ser radiación térmica. Entonces, en ese sentido hablamos de las propiedades mecanocuánticas que generalmente son efecto fotoeléctrico, la absorción y la radiación. A eso nos referimos con en qué se basa la medición de la espectroscopía. Entonces, es por eso la importancia que hay que identificar cuál es el efecto. Ya que han escuchado hablar qué efecto tienen los rayos ultravioleta o la radiación electromagnética UV. ¿Qué efectos tiene? Pues quemaduras, ¿no? Si se expone bastante al sol, pues va a tener un efecto de quemadura. ¿Por qué se quema? Uno, por la cantidad de energía. La otra, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué ocurre a la larga cáncer? Porque se está alterando la estructura de quién. Esta longitud de onda del ultravioleta va a llegar a ser específica al material genético y puede ocurrir ahí un tipo de mutaciones genéticas que a veces le llamamos, o como consecuencias se puede llegar a lo que es el cáncer o a las quemaduras cuando es superficial. Más sin embargo, como en los ultravioletas los encontramos en la luz solar también, o este espectro también lo encontramos dentro del espectro electromagnético de la luz, entonces también incide sobre las células o tiene un efecto en las células, que en este caso es destruir el material genético. Si estos V son específicos, si llegan a los enlaces y las células están formadas por enlaces, por átomos, más sin embargo, si se les altera su estructura, si altera los electrones es porque estás alterando la estructura celular y eso hace entonces
que conlleve en este caso, tipo de problemas como, bueno, vamos a mencionar los más básicos, quemaduras o o cáncer de piel, ejemplo, como puede ser cáncer o lo pueden notar en cara, manos, etcétera. Si no es que es más avanzado. Es por eso que la peligrosidad de los UV. Actualmente, como pueden ver, o ahorita, no sé si lo checaron, como resultado también de esta pandemia, se aplicaron métodos ultravioletas para poder esterilizar y también los aplican para el agua, para el tratamiento de aguas. Aplican luz ultravioleta, ¿por qué? Porque si estamos hablando que los microorganismos también son células, por ejemplo, bacterias o pueden ser también hongos, si se les hace incidir, virus también, si se les hace incidir esa radiación ultravioleta, ¿qué es lo que hacen? Si alteran y si van directamente hacia la alteración de los electrones y los excitan, los desprenden, su estructura membranal se está ¿qué? Desintegrando, ya no es la misma. Y si es muy incidente, pues entonces va a destruir entonces toda esa estructura que está formando a un virus, está formando un hongo o está formando a una bacteria. Entonces es por eso que también lo emplean como método para esterilizar. Ok, y esto es lo que se basa lo que es la espectroscopía. Se basa en las propiedades mecanocuánticas, que ya las checamos, y a la hora de la medición podemos encontrar una reflexión, una refracción, una dispersión o una difracción. Ok, entonces hablamos también de lo que es, ¿qué nos va a arrojar ya vemos qué está ocurriendo ahí dentro del equipo, que es un espectrofotómetro este. Estas son las muestras, estas son las cubetas que empleamos. Aquí se destapa, se colocan las muestras y te va arrojando los resultados. Entonces, ¿qué te arroja? Miren, este equipo pues es un poco más costoso, ya te puede realizar curvas de calibración directamente, te arroja ya lo que es la gráfica, te arroja la ecuación y te arroja el R cuadrado. Estos son equipos pues más avanzados. Entonces, ¿qué valores te arroja? Los equipos más básicos y lo que se requiere. Se ocupa y te arroja los valores de absorbancia y la transmitancia. Ya vimos qué es la absorbancia. Ya con esto también podemos comprender qué es la absorbancia. La absorbancia es la capacidad de las moléculas o de la materia, vamos a hablar de la capacidad de las sustancias para absorber radiación electromagnética, como lo podemos ver aquí. Aquí hay una lámpara, aquí hay todo el haz de la lámpara va haciendo incidir hacia la muestra, más sin embargo, aquí hay un filtro, a ese filtro se le llama como monocromador. ¿Qué hace ese monocromador? Que de todos los componentes que hay en la luz que está siendo incidida para llegar a la muestra, va a separar, va a identificar uno, el que ustedes vayan a seleccionar. ¿Qué quiere decir? Que gracias a estos monocromadores, en un equipo, nosotros podemos seleccionar con base a estas operaciones cuál es la longitud de onda que se requiere para poder medir esta muestra. Este es este efecto. Entonces a eso llegamos con lo que es la absorbancia, que es la capacidad de absorber la radiación electromagnética. Por eso es que hace un momento cuando nos dio de una absorbancia en los ejercicios de negativa, pues no podemos decir tiene una menos absorbancia, ¿no? Pero podemos decir que pues no absorbió. Es lo más cercano a decir que está menos absorbiendo la radiación electromagnética. No es directamente ese procedimiento. Entonces, eso es la absorbancia. ¿Y qué es la transmitancia? Pues es la cantidad de radiación electromagnética que que no está siendo absorbida. Por eso es la transmitancia, se está transmitiendo una parte de todo este rango de esta radiación electromagnética, se está quedando retenida sobre las moléculas y la que no se está dejando transmitir. A eso se le llama como transmitancia. Entonces,
Estos datos nos los da el equipo, te va a dar absorbancia y te va a dar transmitancia. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros para las curvas de calibración o para la experimentación? Necesitamos las absorbancias. Por eso son las señales que estamos en las curvas de calibración. Permítame tantito. Ok. Entonces a esto nos referimos con absorbancia y transmitancia. Viene de absorber y de lo que es transmitir, que es atravesar, la capacidad de atravesar la cantidad de radiación o luz que no está siendo retenida por las partículas de la muestra. Y esto entonces está ligado a la que es la ley de Lambert-Beer. Esta ley de Lambert-Beer nos indica que la absorbancia es proporcional, fíjense bien, es lo que hicimos o lo que podemos notar en los ejercicios, que la absorbancia, que ya sabemos que es absorbancia, es proporcional a la cantidad o a la concentración de quién, de moléculas, átomos, iones, como lo quieran ver. Esa absorbancia es proporcional a la concentración de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la concentración de la muestra, va a aumentar la absorbancia. Si disminuye la concentración de la muestra, la absorbancia va a ser menor y es obvio, ¿no? Si hay menos cantidad de partículas, pues va a disminuir. No tan en sentido negativo, ¿no? Como en el caso del ejemplo, pero para eso lo pusimos para denotar ese tipo de situaciones. Y es lo que nos indica lo que es la ley de Lambert-Beer. La proporcionalidad, que la absorbancia es proporcional a la concentración. Más sin embargo, esta ley también toma en cuenta otros parámetros. Cuando estamos hablando de que está absorbiendo, fíjense bien, la muestra es una cosa en la concentración y la otra, cuando estamos hablando del tipo de muestra, no todos los analitos tienen la misma capacidad de absorber la cantidad de radiación electromagnética. Algunos presentan mayor cantidad, algunos presentan menor cantidad de absorción. Entonces depende, y es depende del analito, depende de la sustancia. A esto se le llama como absortividad. Y la absortividad, pues, es una propiedad intensiva porque depende directamente de la sustancia. Y la otra que es proporción, y te lo vamos a ver ya directa en fórmula, es la distancia que está atravesando o la longitud que está atravesando la radiación electromagnética. Obviamente, si la distancia y es el tamaño de la cubeta o es el tamaño de la celda, si la distancia aquí aumenta, por ejemplo, de aquí, generalmente son todas de 1 centímetro. Si aumenta 5 centímetros, obviamente vamos a aumentar la capacidad de retención. Más sin embargo, esto ya está estandarizado y todas las cubetas o todas las celdas como estas tienen 1 centímetro. Entonces la distancia también influye, pero más sin embargo es de 1 centímetro. Ok. A esto le llamamos como la ley de Lambert-Beer, donde nos dice que la absorbancia es proporcional al coeficiente de extinción molar, o a esto lo conocemos como la absortividad molar, o propiamente absortividad, nada más también, por la concentración, por la longitud o la distancia de la cubeta, que acuérdense que aquí generalmente es 1 centímetro. La concentración, pues, es dependiendo de lo que vayamos a analizar y matemáticamente, pues, es esta representación de la ley de Lambert-Beer o Beer-Lambert, también la pueden pronunciar así y viceversa. Ok, entonces, esta ley la vamos a profundizar más adelante en los siguientes métodos que se basan también en la ley de Beer-Lambert. Generalmente todos los métodos espectroscópicos los va a regir también la ley de Beer-Lambert. Por eso, ahorita es mera introducción y los vamos a ahondar en las siguientes unidades.
Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es la primera unidad. Hasta aquí va a venir lo que es el examen. Y el examen, recuerden, es la siguiente clase para que se vayan preparando. Tienen tiempo todavía. Si requerimos de alguna asesoría o algo, pues nos podemos poner en contacto siempre y cuando ambas partes podamos. Entonces, pero pues estamos aquí al pendiente. Cualquier cosa me la hacen saber. Antes de que se vayan, les Profe, pido. ¿Mande? ¿puede mandar el Excel de las prácticas al grupo de Classroom, por favor? ¿Perdón? A ver, no escuché bien. Que si puede mandar el archivo de Excel a la página de Classroom. Ah, mira, de enviarlo sí lo podría enviar. Más sin embargo, lo que quiero es que ya ahorita ya checaron cómo se hizo. Lo que quiero es que de los ejercicios que están siendo, que dejé de tarea, ahora ustedes los vuelvan a hacer, pero que los hagan ustedes. Entonces, de preferencia, me gustaría más que los volvieran a hacer ustedes. Si hay dudas, me pueden comentar sin problema. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, ¿me podría repetir? Es que se me fue el internet. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor. ¿Qué teníamos que hacer? Ajá, es que ahorita No, que entré escuché que dijo que los volviéramos a hacer, pero no ya, sé. ya. Lo que pasa es que me comentaron si podía enviar el Excel, pero les comento que es mejor que lo realicen ustedes desde cero. Pero igual, de todos modos, no se los subo a Classroom, Marcos. Mejor se lo paso directo a este Adrián, y ya que se los pase a ustedes. Sí, muchas gracias, profe. Está bien, Sí, gracias. pues si lo quieren, me imagino que es para modo de comparación o algo. Sí. Pero sí, practíquenlo. A ver. Bueno, ya para finalizar, Profe, entonces el examen va a ser ande. este viernes. Sí, este viernes les toca clase, este viernes el examen. ¿Qué va a venir en examen, profe? ¿Todo lo que hemos visto en la unidad o más teoría o ejercicios en Todo Excel? lo que vimos en la unidad, Bueno, gracias. sale. A ver, voy a presentar. Bueno, ¿alcanzan a observar? Ahí en pantalla está lo que se va a pedir para la unidad número 1 con base en la instrumentación. Entonces, vamos a hacer examen. Vamos a entregar un cuadro sinóptico de los métodos clásicos e instrumentales. Aquí se me fue de más. Instrumentales y los ejercicios. ¿Cuáles ejercicios son? Por eso aquí les comentaba que preferiría que mejor los hicieran para podérselos evaluar. Los ejercicios son los de la curva de calibración que acabamos de realizar. ¿Ya vieron cómo? Yo creo que, y pregunté si hay dudas, tampoco no hubo dudas. Entonces, por eso es que les comentaba que prefiero que los realicen para podérselos evaluar directamente. ¿Sale? Entonces, en teoría, esos son los ejercicios que realizamos. Son las curvas de calibración, los que dejamos de tarea. Entonces, ¿qué es lo que faltaría al examen? Pues falta realizarlo y lo que falta es el cuadro sinóptico. Entonces, aquí tenemos que hacer de forma individual un cuadro sinóptico de los métodos clásicos instrumentales. No sé, Adrián, ese ya, si se los dejé de tarea pero ya. ese Lo dejo, profe. ya no lo dejó, Ok, profe. entonces ya solamente lo van a entregar y listo.
Ya Ya nada más entonces tienen tiempo para el examen. ¿Cuándo van a subir los cuadros y cuándo van a subir los ejercicios? El día del examen se va a asignar la tarea, digo, la actividad, para que ahí puedan subir sus trabajos. ¿Dudas? Una vez más lo subimos. Es que como ya subimos los cuadros a la plataforma. Bueno, aquí nada más sí les voy a pedir un favor. Lo que pasa es que voy a asignar directamente la actividad de cuadro sinóptico y ejercicios. Entonces aquí voy a asignar tanto en una misma, la de cuadro y la de los ejercicios que son las curvas de calibración. Entonces en un mismo documento o en una misma carpeta, mejor dicho, me pueden agregar también los ejercicios y los cuadros, aunque ya lo hayamos subido, por favor. Es por eso que voy a abrir otra vez la asignación. ¿Sale? No sé si hubo dudas. Marcos. Está bien, Ok, profe. Marcos. Sale. Profe, ¿los podemos agregar en la misma hoja de Excel donde tengamos los ejercicios, el cuadro o aparte? Sí se puede agregar, no hay problema. Bueno, gracias. Sí, si lo pueden agregar en un mismo documento, quedaría mejor. Si no, pues solamente con que presenten la misma carpeta no hay ningún problema. Muy bien, pues si no hay dudas, Profe, mande. para el día del examen, vamos a ocupar entonces el Excel. Sí, de preferencia, prevénganse con eso, por favor. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? De todos modos, si llega a haber dudas de aquí antes del examen, pues me las hacen llegar por medio de Adriano. Sí, por medio de él, mejor. Bueno, pues yo creo que si ya no hay más dudas, aquí le vamos a dejar. Entonces, por favor, ocupo que estudien, solamente analicen este tipo de situaciones, de ejemplos, etcétera. No es complicado como lo pueden observar. Entonces, la materia ahorita no está siendo compleja, solamente es previos conceptos.